Los productos de primera necesidad tienen un componente mucho más grande. Y lo que vos decías de combatir los monopolios, hay que ver cómo son las cadenas de comercialización que se llevan la parte del león. Y joroban al productor, se llevan la parte del león y además funcionan en muchos casos como estructuras financieras, porque ahogan a los productores, sí, claro, ahogan a los distribuidores. Déjeme hablar un poquito de judiciales, que si no, pobre Lourdes... Justamente usted hace un rato hablaba de que ve un país complicado. ¿Cómo ve a la justicia? Porque, por ejemplo, se hicieron auditorías en el Fuero Federal, no se conocieron los datos de esas auditorías. Hay un código que se quiere modificar y hacerlo más acusatorio, pero según la información que a mí me dan, no lo quieren sacar por ahora porque sería darle más poder al Ministerio Público Fiscal, que está hoy en cabeza de Gil Carbó. ¿Cómo ve usted el Fuero Federal? Bueno, y la justicia en general, ¿no? Yo la justicia la veo que tiene una responsabilidad tremenda, ¿no? La justicia y todos los sectores, porque acá tenemos desafíos grandes que arrastramos, que es la corrupción, que es el narcotráfico, que es el lavado de dinero. Están habiendo resoluciones a este respecto. Y lo que tenemos, acá siempre se descarga toda la responsabilidad en la justicia. Y vuelvo a repetir, a mí lo que me parece es que acá fallan las legislaciones. Por ejemplo, no hay legislaciones que agraven los actos de corrupción de los funcionarios. No se agravan las penas para los funcionarios. No hay legislación que permita que se produzcan fenómenos como se producen en otros países del continente, como Brasil o en Estados Unidos. Vos sabés que hace unos años los sistemas que tienen, incluso en Estados Unidos, vinieron fiscales y jueces de Estados Unidos a ver a un juez argentino que estaba investigando el tema de las coimas de Siemens, y con la información que le dio, porque no le podían dar copia del expediente, con la información que recibió de la justicia argentina verbalmente esos funcionarios, fueron allá y usando la legislación norteamericana sancionaron y condenaron a todos los empresarios que estaban en los hechos de corrupción. Sí. Y acá está trabado porque no hay mecanismo. Lo mismo con la Bajato. En Brasil, con la legislación de Brasil, cuando la cuestión llega al juez, ya la investigación está hecha. Ya la investigación está hecha, es previa. Hay mecanismos que evidentemente en todos lados pasa. Si vos querés llegar a un resultado, hacés concesiones a las cadenas menores para llegar al problema mayor. Si acá nosotros queremos combatir el narcotráfico poniendo preso a los dealers o a las pequeñas bandas de narcotraficantes, o a las mulas, qué sé yo. O a las mulas, eso se recicla, está bien, hay que meterlo, pero si vos no atacás a los grandes nudos de narcotraficantes, que todos sabemos dónde está. Haría una ley de delación premiada. Obviamente, y de un sistema de proceso para esos delitos complejos especial. Tiene que ser especial. Fueros especiales. Tiene que ser especial, tiene que haber un sistema procesal especial, lo dicen todos, pero está en Brasil, en los países que combaten estas cosas, tienen esos mecanismos. Nosotros estamos enfrentando a eso con un mecanismo donde el crimen organizado tiene todas las garantías, por eso es muy delicado porque hay que ver los principios que están en la Constitución Nacional. Pero si el crimen organizado, con el poder económico que tiene, que en muchos casos supera el misma fuerza de los estados, si uno va a combatir... Cooptan las instituciones. Es como combatir a misiles con arco y flecha, más o menos. Ahora, entonces, la responsabilidad no es de la justicia, sino los jueces muchas veces, a pesar que hay jueces y jueces, no vamos a decir, tampoco es... Y nosotros somos muy críticos y hemos denunciado jueces como gremio, los que no cumplen su función como tal. Pero hay que reconocer que la matriz la tienen los que hacen la ley en la Argentina, y hoy en una realidad argentina donde no sale una ley, sino la impulsa el gobierno de turno, la responsabilidad principal de la legislación y las herramientas que tienen los jueces para avanzar, la tienen el gobierno y el Parlamento. Ahora, la última, usted me dio pie diciendo de los gobiernos de turno. ¿Cree que los gobiernos de turno tienen injerencia en la justicia? Siempre tratando de tener. ¿Este también? Yo no sé si todavía la tiene, hace un año y pico que está, pero todos la quieren tener. Te digo, hasta Raúl Alfonsín la quiso tener. Después no se le dio, acordate, y fue... Vos ves a la larga pero y reivindicás el gobierno. ¿Llama a los jueces como lo llamaba el anterior?
Yo creo que no, que todavía no, pero lleva un año y medio, ¿no? El otro gobierno nos llamaba el primer día, ojo. No, correcto. ¿Gils Carbó debe seguir como procuradora? No, nosotros, yo la tengo conocida penalmente a Gil Carbó. Gil Carbó se identificó, Gil Carbó transformó. Ahora, vamos a ver que el gobierno, lo que elija, no caiga en lo mismo. Gil Carbó transformó a una institución que es la Procuración General de la Nación, que la reforma del 94 le dio mayor independencia porque hasta la sacó de la órbita del Poder Judicial, como la Defensa Pública, la transformó en una agencia del gobierno de turno. Es decir, confundió como si la Procuración General de la Nación, los fiscales fueran como el Procurador del Tesoro. El que es abogado del gobierno es el Procurador del Tesoro. La Procuración General de la Nación defiende el interés del Estado entendido por todo el pueblo. Y ella se ufanaba en el gobierno anterior de decir que era una generala de Cristina. Y yo creo que ella tiene que ser una generala de la nación, si le querés poner un rango militar, pero no de un gobierno de turno. Entonces, lo importante me parece que el ciclo de Gil Carbó está agotado. Nosotros hemos denunciado irregularidades de suma en una de las causas que tenemos, que ella ha peleado por taparla y han tocado fiscales justamente de justicia legítima. Nosotros no solo denunciamos los nombramientos arbitrarios, violando los derechos de la mayoría de los trabajadores del Ministerio Público, sino denunciamos que no cumplió, y esto también lo dijimos en la Comisión Bicameral, no cumplió con el deber de auditar por la Auditoría General de la Nación que estaba en la vieja ley del Ministerio Público. En la nueva está el deber de auditar, que es de 2015, pero no dice expresamente la Auditoría General de la Nación, pero no tiene ninguna auditoría externa. Y en paralelo, si ves vos ese espejo, lo que fue la defensa pública, la Defensoría General de la Nación, sí auditó sus cuentas con la Auditoría General de la Nación. Así que si se hubieran auditado esas cuentas, estas denuncias que hay ahora por los edificios, todo, se hubieran multiplicado en función de la cantidad de irregularidades que se dan. Y te digo más una sola. El dato estaba de hace años, porque a poco de asumir, sacó de la página web del Ministerio Público Fiscal, sacó lo que era la transparencia, donde ella iba poniendo cómo se ejecutaban el presupuesto del Ministerio Público Fiscal. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por este rato.